Buenas tardes, hoy Berna va a presentarles mi trabajo que se llama Presentación de conceptos. En la primera diapositiva encontramos el contenido que se va a encontrar en estas diapositivas. ¿Qué entiende por concentrador? Concentrador es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarlo. Trabaja en la capa física, capa 1 del modelo OSI o la capa de acceso al medio de módulo TCP/IP. Un concentrador está dado por la repetición de un mismo paquete de datos de todos los puertos de manera que todos los puntos accedan a la misma información al mismo tiempo. El hub es fundamental para el tipo de redes en estrecha. ¿Qué entiende por enrutador? El router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en la red. El router o enrutador es un dispositivo que opera en capa de 3 niveles de 3. Así permite a varias redes o ordenadores que se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una misma conexión a Internet. Su interior contiene la instrucción y protocolos adecuados para poder permitir el envío y la recepción de los paquetes de la información entre ambos, de modo que ésta llegue a su destino y no se pierda, usando siempre la ruta más adecuada en cada momento. ¿Qué es switch? Switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos de red formando lo que se conoce como una red de área local llamada LAN, y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet o técnicamente IEEE 82.3. Este es uno de los ejemplos de switch de 50 puertos que permite construir una red local hasta de 50 equipos conectados. La función básica de un switch es la de unir o conectar dispositivos de red. Es importante tener claro que un switch no proporciona por sí solo conectividad con otras redes y obviamente tampoco proporciona conectividad con Internet. Para ello es necesario un router. ¿Qué entiende por módem? Es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas, modulación, y viceversa, desmodulación, y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cable móvil. Básicamente su sistema de operación a la hora de establecer la comunicación es el siguiente. Primero se procede a detectar el tono de la línea, seguidamente se lleva a cabo la marcación del número correspondiente y en tercer y último lugar se establece el enlace. Los tipos de módem existen son dos, interno y externo. ¿Qué entiende por simulación? La simulación es un acto que consiste en imitar o fingir que se está realizando una acción cuando en realidad no se está llevando a cabo. ¿Qué medios de transmisión de datos se conocen? Distinguimos dos tipos de medios, guiados y no guiados. De ambos casos, la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen, guían las ondas a través de un camino físico. Ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen, como por ejemplo está el aire y el vacío. Algunos medios de transmisión guiados son el cable coaxial. El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central, es decir, que constituye el núcleo, en el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta como una malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa de elástico protector. Algunos medios no guiados, radios de enlace de VHF y UHF. Estas bandas cubren aproximadamente de 55 a 550 MHz. Estos son omnidireccionales, pero a diferencia de los anteriores, la ionosfera es transparente a ellos. Su alcance máximo es de un centenar de kilómetros y las velocidades que permite del orden de los 9600 bps. ¿Qué significa ancho de banda? El ancho de banda se mide como la cantidad de datos que se transfieren entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Normalmente, el ancho de banda se mide por bits por segundo, bps, y se expresa como una tasa de bits. El ancho de banda detona la capacidad de transmitir en una conexión y es un factor importante al determinar la calidad y la velocidad de una red. Hay varias formas diferenciadas de medir el ancho de banda. Algunas se utilizan para calcular el flujo de datos en un momento dado.
mientras que otras miden el flujo máximo, el flujo típico o el que se considera un buen flujo. ¿Qué entiende por BPS? El BPS es de impulsos básicos de 1 a 0 transmitidos en cada segundo durante una transmisión de datos. Son utilizados para expresar la velocidad de transmisión de datos o bitrate. Suele expresarse también como BS o B/S. UTP. El par trenzado sin blindaje, UTP, es un tipo de cable de cobre. La utilización de un cable eléctrico apropiado permite el óptimo rendimiento de los sistemas informáticos. El UTP proporciona una transición de señal balanceada, haciendo innecesario un escudo físico. Por esta razón resultan ideales para la transmisión de datos y voz en la informática. Es una opción entre el variado conjunto de cables necesarios para conectar los computadores. Par trenzado. El par trenzado consiste en dos colores de cobre embutidos en un aislante, entrecruzadas de forma de bucle espiral. Cada par de cables constituye un enlace de comunicación. Normalmente varios pares se calopsan conjuntamente mediante una envoltura tectora. En el caso de largas distancias, la envoltura puede contener ciertos T-pares. El uso de trenzado tiende a reducir las interferencias electromagnéticas de afonía entre los pares adyacentes dentro de una misma envoltura. Ethernet. Se refiere simplemente al tipo más común de red local LAN utilizada hoy en día, una LAN, en contraste con una WAN, One Area Network, que se extiende por una área geográfica más grande. Es una de ordenadores conectados en una zona determinada no muy amplia, como una oficina, el campus de una universidad o incluso una casa particular. El jack. El conector jack es un conector de audio utilizado en numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico. Hay conectores jack de varios diámetros, 2,5 milímetros, 3,5 milímetros y 6,35 milímetros. Los más usados son los de 3,5 milímetros, que se utilizan en dispositivos portátiles como los MP3 para la salida de los auriculares. En el 2,5 milímetros, también llamado mini jack, es menos utilizado, pero se utiliza también para dispositivos pequeños. El de 6,35 milímetros se utiliza sobre todo en un audio profesional, instrumentos musicales e electrónicos. Back panel. Son utilizados en algún punto de una red informática donde todos los cables de una red terminan. Se puede definir como paneles donde están ubicados los puertos de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. Todas las líneas de entrada y salida de los equipos, ordenadores, servidores, impresoras, entre otros, tendrán su conexión a uno de estos paneles. RJ45 es el principal conector usado en la conexión de tarjetas de red Ethernet, como anteriormente. Este conector se emplea con cables de par trenzado, por lo menos del mismo conector. Se puede emplear para tipos de comunicación diferentes, dependiendo del orden de conexión de los pares de trenzado. El conector RJ45 es un conector estándar de red que permite la interconexión de dispositivos de red entre sí mediante un cable UTP de 4 pares o 8 cables. Existen dos formas de unir estos conectores a los cables: de forma manual, mediante el encriptado con una tenaza, o mediante un proceso industrial de vacío que fija los contactos y el conector al cable. Padcore. Padcore o cable UTP se usa en una red para conectar un dispositivo electrónico con otro. Se producen muchos colores para facilitar su identificación. En cuanto a la longitud, los cables de red pueden ser desde muy cortos, unos pocos centímetros, para los componentes apilados, o obtener hasta 100 metros máximo. A medida que aumenta la longitud, los cables son más gruesos y suelen tener apantallamiento para evitar la pérdida de señal y las interferencias STP.